Mi nombre es Arturo. Tengo 72 años y llevo a mis espaldas toda una vida de silencio, promesas y algunas heridas que el tiempo no ha curado. Dime algo. ¿Qué harías si después de darlo todo por alguien, ese alguien te mirara directamente a los ojos y llamarte perdedor? Tal vez pienses que nunca pasarías por eso. O tal vez está aquí precisamente porque se ha ido. Porque también has sentido que cuanto más das, menos gente ve lo que vales. Lo sé, entiendo. Y por eso te voy a contar lo que me pasó. No por ira, ni por venganza, pero porque hay historias que, si no contamos, siguen doliendo como si fueran de ayer. Hoy vivo solo en San Luis Potosí, cuido mis orquídeas, releo mis viejos proyectos de ingeniería, y recuerdo la promesa que le hice a mi esposa, Rosa, antes de que se fuera. Yo cuidaré de Isabel, y me encargué de eso, durante 15 años, en silencio. Pero llegó el día en que mi silencio se convirtió en una respuesta. En este video, comprenderá cómo se desmoronó una sola oración en medio de una cena familiar, y por qué, a veces, la única forma de levantarse es guardar silencio para siempre. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. No todas las heridas sangran por fuera. A veces, es solo una oración, lanzada burlonamente en medio de una mesa iluminada, que corta más profundamente que cualquier cuchillo. Fue durante una cena, llena de risas forzadas y brindis vacíos, que mi yerno, Esteban, me miró con esa sonrisa torcida y me preguntó en voz alta, frente a todos: «¿Qué pasa, Arturo? ¿Cómo es ser un perdedor retirado?» Toda la mesa se rió, excepto yo. Solo sonreí, y dijo una sola frase, solo una, que hizo que su rostro perdiera instantáneamente su color, y convirtió esa noche en una batalla que nadie esperaba. Pero esto, te lo diré en un momento. Primero, quiero pedir algo muy simple, desde el corazón. Si has experimentado algo similar, si alguna vez has sentido que te usaron hasta el final y luego te dejaron de lado, apóyame con un me gusta o suscríbete aquí. No es por el número, es solo para saber que no estoy contando esta historia solo. A veces, solo necesitamos sentir que hay alguien escuchando al otro lado, porque hay historias que duelen demasiado como para llevarlas en silencio. Era una casa hermosa, lo reconozco. En Lomas de Vista Hermosa, en uno de esos nuevos barrios de Querétaro, donde las fachadas parecen sonreír con arrogancia. Era moderno, espacioso, con un portón eléctrico que nunca funcionó correctamente, y una escalera de mármol que pagué sin decir nada. Recuerdo que, mientras subía las escaleras, vi a través de la ventana el nuevo candelabro del comedor. También fui yo quien pagó, incluso después de que me dijeran que era solo un intercambio estético. La cena fue para celebrar el ascenso de Esteban. Ahora era gerente regional de una empresa de tecnología en Guadalajara. Importante. Isabel me abrazó rápidamente, de esa manera apresurada que sentimos más como formalidad que como cariño. Los nietos, Rafael y Mariana, vinieron a besarme, y eso me calentó el pecho. Pero fue rápido. Rafael volvió a la tableta y Mariana al celular. La mesa estaba puesta con cuidado. Cochinita pibil, arroz mexicano, tortillas frescas, vino chileno, traído por mí. Esteban, por supuesto, agradeció el excelente paladar de la pareja por la elección, como si hubiera sido él. Me quedé callado. Seguí mirando. Eso es todo lo que estaba haciendo últimamente. Observar. La alfombra nueva en la sala de estar, el televisor de 80 pulgadas, la cocina con gabinetes de vidrio esmerilado, todo pagado con mis ahorros para la jubilación. Y allí estaban, comportándose como si todo hubiera brotado de la tierra, como si el éxito fuera su mérito exclusivo. Esteban hablaba en voz alta, con esa forma de escucharse a sí mismo más que a los demás. Cuando lideras un equipo de 30 personas, Arturo, cada decisión tuya afecta mucho. Es presión, ¿sabes? No es como quedarse en casa cuidando las plantas. Sonreí. No es ironía, pero no hay que tragar saliva. No respondí. Nunca he sido de los que interrumpen la conversación de la mesa, especialmente con un niño presente. Continuó. De hecho, la nueva generación tiene más resistencia a este negocio de la dependencia, ¿sabes? Tienes que ir tras ello, producir. Siempre digo, la jubilación es solo una excusa para detenerse a tiempo. Isabel soltó una risita nerviosa. Trató de cambiar de tema. Papá, Rafael obtuvo una calificación alta en matemáticas. Sí, ¿verdad?
y estudiar en una prestigiosa escuela privada con una matrícula que nunca pagaste. Pensé, pero no lo hizo. Todavía no. Esteban volvió al vino. Este cabernet aquí es excelente. Lo elegí, ¿ves? Me miró. Sí, suegro, el buen gusto no se retira. La cena continuó así. Entre un bocado y otro, entre una risa y otra, soltó astillas de azúcar. Tendremos que cambiar el auto a fin de año, ¿sabes? Este sub ya es viejo. Pero ahora, con el ascenso, las cosas se moverán. Finalmente dejaremos de vivir de la manutención. Apoyo. Esa palabra me atravesó como un cactus seco en la garganta. Apoyo. 15 años pagando el seguro médico, la escuela, el automóvil, incluso el sofá donde ahora se estiraba con el pecho hinchado. Fue entonces cuando lo entendí. Ya no lo veían, o nunca lo vieron. Sostuve el tenedor con firmeza, pero mi mano temblaba por dentro. No ira, de decepción. Es diferente. La ira pasa, la decepción no lo es. Y ahora permítanme hacer una pausa aquí. ¿Sabes? Hay un tipo de tristeza que no podemos explicar. No viene con un grito, ni con lágrimas. Viene con el silencio, con los cubiertos de pie sobre el plato, con la garganta apretada por algo que ni siquiera sucedió en ese momento, pero que se había estado acumulando durante años. Si alguna vez has sentido eso, comenta a continuación. Solo escribe, lo he vivido, o es verdad, porque a veces lo único que nos consuela es saber que no fuimos los únicos olvidados mientras todos reían. En esa cena me invitaron, pero no me incluyeron. Yo era el retrato colgado en la pared, presente, pero sin voz. Un viejo adorno que aún funciona, pero que ya nadie nota, hasta que llegó el postre. Isabel trajo un flan con jarabe de café. Esteban levantó su copa, hizo un brindis ensayado y dijo, quiero agradecerles por estar juntos, y también porque, a pesar de todo, logramos ascender en la vida sin depender de nadie. Entonces fue como si algo crujiera en su interior. Me miró directamente y agregó, ¿qué pasa, Arturo? ¿Cómo es ser un perdedor retirado? El tenedor de Mariana cayó sobre el plato. Rafael detuvo la tableta. Isabel se puso pálida. Respiré hondo. Sonreír. Una sonrisa de aquellos que no está destinada a ser fingida. Es para preparar el terreno. ¿Cómo se siente? Pregunté, sabiendo que este perdedor, ¿ya no vas a pagar tus facturas? Su rostro perdió color de inmediato. La mesa se quedó en silencio como si alguien hubiera cortado el cable de alimentación. Todo lo que podías hacer era escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Y fue allí, en ese momento, donde todo cambió. Pero lo que vino después fue aún más cruel. Ya sabes lo que pasa cuando alguien que siempre lo ha tenido todo gratis. ¿Te ves obligado a vivir con lo que realmente tienes? Así que espera y verás. Porque fue entonces cuando comenzaron a comprender el precio de lo que nunca pagaron. Lo que dije en esa mesa no fue ensayado. No tenía guión. Vino de lo más profundo del alma, como un pozo que se desborda cuando nadie más se da cuenta de que está lleno. Cuando miré la cara de Esteban y dije que el perdedor ya no pagaría sus cuentas, era como tirar una piedra a un lago en calma. El impacto fue inmediato. Rafael me miró con los ojos muy abiertos. Mariana sostuvo el tenedor como si no supiera qué hacer con él. Isabel se puso pálida, sin saber si reaccionar, sonreír, llorar. ¿Y el empleado? Incluso el camarero se detuvo a mitad de camino, sosteniendo la bandeja con los flanes. Esteban trató de disimularlo, levantando su copa en un brindis forzado. Brindemos por la familia, ¿verdad? Pero su voz falló, e Isabel, nerviosa, tiró la copa de vino. Cayó directamente sobre el plato, salpicado sobre la nueva toalla blanca que, por supuesto, había regalado meses antes. Seguí comiendo, en silencio. Comí hasta la última cucharada. No por hambre, pero por respeto a mí mismo. Terminar el postre era lo único que aún podía controlar allí. Cuando me levanté, tiré de la silla lentamente. Agradecí la cena cortésmente, como siempre. Estuvo muy bien hecho, Isabel. Trató de agarrarme del brazo, pero lo esquivé suavemente. Necesito salir a la carretera antes de que oscurezca. Esteban se quedó quieto, como si no supiera si acompañarme hasta la puerta o dejarme pasar. Fui solo. Tomé mi abrigo, mis llaves y salí de esa casa como si dejara un velorio. Porque en cierto modo, realmente lo fue. Esa cena fue el funeral del padre tonto, el suegro invisible, el anciano que solo servía para abrir su billetera. En el camino de regreso a San Luis Potosí, no encendí la radio. No quería música ni distracciones. Solo quería escuchar mi propio silencio.
El coche hacía ese ruido bajo de los neumáticos en la carretera, y cada señal que pasaba parecía decir lo mismo. Se acabó. Fue allí, en ese volante, con las luces de la autopista parpadeando en mis ojos, que decidí. Nunca más. Nunca iba a volver a ponerme en esa posición. Nunca más me sentaría en una mesa donde me sirvan desprecio por el postre. Porque hay un momento en la vida en el que tenemos que elegir entre seguir siendo apoyo o finalmente ser alguien completo. Y ya había sostenido demasiado. Demasiado sostenido en las cuentas. Demasiado sostenido en afecto. Sostenido demasiado en silencio. Llegué a casa alrededor de las 9. Abrí la puerta lentamente, estacionado en el mismo lugar de siempre. La calle estaba tranquila, como siempre. Pero yo ya no era el mismo. Entré, me quité los zapatos, dejé mi abrigo en la silla. Fui a la cocina, puse la tetera al fuego y preparé un café. Me quedé de pie, mirando el agua hervir. Y pensé, ¿se dieron cuenta? ¿Será que, en ese segundo, cuando mis palabras cortaron el aire como una navaja, se dieron cuenta de lo que habían estado haciendo todos estos años? ¿O mañana será solo otro día normal, con la factura de la luz llegando a mi correo electrónico, la factura de la escuela a mi nombre, y los mensajes de Isabel que comienzan con, «Papá, puedes hacerlo»? Y fue en ese momento, con el olor a café subiendo y mi corazón aún pesado, que tomé la decisión que iba a cambiarlo todo. ¿Y si dijera que no? ¿Qué pasaría si, por primera vez, los dejara vivir con lo que realmente tienen, sin las muletas que construí para ellos? ¿Te imaginas lo que pasa cuando una familia que se ha acostumbrado a todo, de repente no tienes nada? Y lo que hice al día siguiente, hasta el día de hoy, nadie en la familia ha podido olvidarlo. Esa noche, después de cenar, después de la carretera, después del café, fui directamente a mi oficina. Es una habitación pequeña, en la parte trasera de la casa, donde nadie entra excepto yo. Hay cuadernos de mis días de ingeniería, viejos dibujos de puentes y columnas, algunas medallas que gané en congresos, y, más importante que todo esto, son las carpetas. 4 cajas de cartón, organizadas por colores: azul, rojo, amarillo y verde. Cada uno de estos colores contiene una parte de mi historia que nadie ha visto nunca. El azul, por ejemplo, es de la escuela de niños. En él están todas las cuentas pagadas, la matrícula de Rafael y Mariana, uniformes, excursiones escolares, materiales de arte y hasta ese curso de inglés en San Miguel de Allende, que Rafael tomó de vacaciones. El rojo, marcado con una R, es de la renovación de la casa. Yeso, fontanería, azulejos de cocina, carpintería del armario empotrado del dormitorio doble. Todo pagado con mis depósitos mensuales. El amarillo es del auto, no la mía, la de ellos. El SUV que dijeron que era necesario para dar seguridad a los nietos. ¿Seguros? IPVA, mantenimiento. Cada recibo, cada transferencia bancaria, todo allí, fechado, tocado, archivado con precisión. ¿Y el verde? El verde fue solo con pequeños gestos. Los regalos de Navidad, los juguetes del Día de Reyes, la medicina de Rafael cuando tuvo neumonía, los exámenes de Isabel cuando tuvo esa crisis de vesícula biliar. También estaba su cena de aniversario de bodas, la que no podría hacer si no fuera por tu ayuda, papá. Me senté en la silla, los abrí uno por uno, saqué los papeles, pasé los dedos por las notas, viendo cómo mi propia línea envejecía con el tiempo. Empecé a sumar. Un pequeño bloc a un lado, el bolígrafo azul arrastrando números como si cada uno de ellos fuera un pedazo de mi vida que había regalado sin darme cuenta. Desde 2008 hasta ese día, habían pasado 16 años. El promedio era de 4,000 pesos mensuales. En unos pocos meses, 10. En otros, incluso más. Y no era solo dinero. Era mi momento, mi paz, mis planes de viajar con Rosa. Todo se dejó para después, porque antes siempre estaban necesitados. ¿Y sabes qué es lo que más me dolió allí? No fueron los números, ni los valores que nunca regresaron. Era una nota, un pequeño trozo de papel amarillento, garabateado a mano, que decía: «Papá, gracias por salvar nuestra casa. No sé qué sería de nosotros sin ti». Firmado: Isabel. Fue cuando casi pierden su casa. Pagué las 3 cuotas vencidas sin que Esteban lo supiera. Y ahora me llama perdedor. Allí, en ese silencio de papel, me di cuenta de una cosa.
El problema era nunca dar demasiado. Fue que olvidaron demasiado. Era no recordar que, antes de que tuvieran algo, ya lo había dejado todo. Me levanté. Caminé hacia el espejo en el pasillo. Me miré a mí mismo. Su cabello era más blanco. Sus ojos eran más profundos, pero aún vivos. No era un perdedor. Nunca lo fui. Pero tal vez me había perdido un poco en esta manía de proteger demasiado. Me senté de nuevo. Respiré hondo y pensé, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo iba a mantener una vida que ya no me veía como parte de ella? Y en ese momento, algo dentro de mí giró una llave. Era hora de reorganizar las cosas. No solo los papeles, la vida también. Porque hay momentos en los que no necesitamos más fuerzas. Todo lo que se necesita es coraje. Y lo que hice al día siguiente, nadie estaba preparado para esto. Especialmente ellos. Esa mañana, después de revisar las carpetas y sumar todo lo que había dado, en dinero, en tiempo, en silencio, fui a la habitación. Me senté en el borde de la cama, de la misma manera que lo hacía cuando Rosa todavía dormía allí a mi lado. Le tomé una foto sobre la mesa. La misma foto de nuestro 30º aniversario de bodas, cuando todavía había brillo en sus ojos y fe en nuestro papel como padres. Miré fijamente ese marco, sosteniéndolo con ambas manos, como si pudiera oírme de nuevo. De hecho, necesitaba escucharla. Recordé el hospital de Guanajuato, de la última conversación. La enfermera ya le había advertido que se iba, pero Rosa aún me llamó cerca de la cama, me apretó la mano con las fuerzas que aún tenía y dijo, «Cuida a nuestra hija, aunque no vea». Lo prometí. Con la cabeza gacha, la garganta dolorida, lo prometí, y cumplí. Nuestra nieta Mariana ni siquiera había nacido todavía. Isabel estaba embarazada, Esteban desempleado, y tenían 2 cuotas pendientes de la casa alquilada. Vendí un terreno en León, sin decírselo a nadie. Entregué el dinero como si fuera una ayuda temporal. Nunca cobró. Nunca esperé que me lo devolvieran. Pero las cosas no se detuvieron ahí. Después de ese tiempo, vino otro. Y otro. Y otro más. Cuando lo vi, ya estaba pagando la membresía del gimnasio de Isabel y la reparación del aire acondicionado del auto. Todo porque fue difícil este mes, papá. Siempre fue difícil. Siempre urgente. Siempre yo. ¿Y sabes lo que realmente duele? No es dar. Di con placer. Es darse cuenta de que, con el tiempo, comenzaron a pensar que era mi obligación. Que yo era una extensión de su cajero automático. Ese viejo Arturo estaba allí para eso. Para pagar, sonreír, callar. Navidad antes, por ejemplo. Compré regalos para los niños. Los envolví con un papel hermoso. Escribí tarjetas. Nadie vino a recogerlo. Me enviaron una foto de Cancún, con la leyenda, «Feliz Navidad, papá, hasta pronto». Nadie vino nunca. Lo comí solo. Hice una sopa, abrí una sidra y miré fijamente la puerta cerrada. El cumpleaños de Rafael. Mismo. Lo haremos solo con amigos este año, papá. Pero te enviaremos fotos más tarde. Y lo hicieron. Foto de la fiesta, la piscina, los juguetes hinchables. Y yo estaba allí, viendo todo a través de la pantalla. Esa mañana, con la foto de Rosa en mis manos, lloré. No como un hombre que sufrió ninguna injusticia, pero como alguien que cumplió una promesa y se perdió en el proceso. Era como si el amor que le di hubiera sido absorbido y olvidado, como una planta que nadie riega, pero todos quieren sombra. Pero mira, si has llegado hasta aquí escuchándome, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal. Estoy aquí abriendo mi corazón, contando una historia que no es fácil para mí. Y si estás allí al otro lado, incluso en silencio, siento tu presencia. Me ayuda a continuar, porque todavía hay muchas cosas almacenadas que necesito compartir con aquellos que entienden. Esa noche, después de llorar todo lo que tenía que llorar, me limpié la cara con mi camisa. Dejé la foto de Rosa sobre la mesa, apagué la luz y me quedé allí, en la oscuridad, acostado. Pero el sueño no llegó, porque una cosa estaba martillando en mi cabeza. ¿Todavía estaba cumpliendo la promesa que hice? ¿O me había excedido y me había convertido en cómplice de la ingratitud? Fue entonces cuando lo decidí. Iba a cumplir mi promesa, sí, pero a mi manera. Iba a seguir cuidando a Isabel, incluso si ella no entendía, incluso si nunca se dio cuenta de lo que iba a significar. Porque a veces, cuidar también es enseñar. Y al día siguiente, eso es exactamente lo que comencé a hacer. Pero, ¿te imaginas cuál fue el primer paso para darle la vuelta a esta historia? Bueno, prepara tu corazón,
porque cuando le dije lo que iba a hacer, ni siquiera el banco lo creyó. Me desperté el domingo antes del amanecer. Era como si el propio cuerpo supiera que este día sería diferente. Preparé mi café olla con canela y piloncillo, tal como le gustaba a Rosa. Dejé la tetera en la esquina de la mesa. Tomé mi cuaderno negro y comencé a escribir. Allí, en una página limpia, puse el título, Reorganización de la vida. Debajo, dibujé 3 columnas, nombre del pago, monto mensual y estado. Comencé con los grandes, la escuela de los nietos, el seguro médico familiar, el seguro de automóvil. Luego los más pequeños, Spotify de Isabel, TV paga, cuenta de internet. Todo lo que había estado fuera de mi bolsillo durante años sin que ellos supieran siquiera la fecha de vencimiento. A las 8 en punto, llamé al banco. Hablé con una chica educada. Señor Arturo, ¿quiere cancelar las transferencias programadas a la cuenta de Isabel? Respiré hondo. Sí, hija mía. Puedes cancelarlos todos. Todas, señor. Sí, todos. Ella vaciló como si esperara alguna explicación. Solo dije, estoy reorganizando mi vida. Eso es todo. Luego llamé a la escuela de Rafael y Mariana. Hablé con el coordinador financiero. Señor Arturo, ¿hubo algún problema? Ninguno. Pero la responsabilidad ahora ha vuelto a quienes deberían tenerla. Y colgué. Uno por uno. Cerré todo. Empresa eléctrica CFE. Cancelado. Seguro de automóvil. Cancelado. Transferencia a la tarjeta de crédito de Isabel. Cancelado. Incluso llamé al servicio de lavandería que Isabel envió a buscar al vecindario y eso, he aquí, se dedujo de mi tarjeta. Yo también cancelé. Todo con calma, cortesía, firmeza. Cada llamada fue un corte. Pero no los que dolieron, fue un corte curativo. ¿Cómo quitar una espina que ha estado enterrada durante años? A las 2 de la tarde, cerré el cuaderno. En la última línea, escribí. Cerrado. La paz comenzó. No me sentí enojado. No sonríe. Pero dentro de mí había algo nuevo. Una serenidad que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si me hubiera devuelto mi propio nombre. Porque durante años, yo solo fui el papá de Isabel, el suegro de Esteban, el abuelo que ayuda. Pero allí, con todos los pagos cancelados, volví a ser solo Arturo. Y la verdad es que no era venganza lo que quería. Era dignidad. Y no se requiere dignidad. Se asume a sí mismo. Pero lo que aún no sabía, al día siguiente, a las 9 a.m., el teléfono sonaba con una urgencia que no había escuchado en mucho tiempo. Y la voz del otro lado iba a revelar que el caos ya había comenzado. A la mañana siguiente, a las 9, sonó el teléfono. Ya sabía qué iba a suceder. Sentado en el porche, café en mano, el sonido del timbre sonaba más fuerte que nunca. Me levanté lentamente, como si tuviera prisa, y respondí. Era Isabel. Su voz era temblorosa, confusa, como si el mundo hubiera comenzado a desmoronarse de repente. Papá, el banco llamó, la hipoteca cayó. Dicen que el pago no llegó. ¿Qué pasó? Cerré los ojos por un momento, respiré hondo y respondí con la calma de alguien que finalmente aprendió a escucharse a sí mismo. Lo que dije en la cena fue serio, querido. Se quedó muda durante unos segundos. Podía oírla respirar al otro lado de la línea. Ni una palabra de arrepentimiento. No hay lo siento, papá. Solo silencio. Y luego el clic seco de los que cuelgan sin saber cómo reaccionar. Fui a la cocina. Terminé mi café. Alimenté a los pájaros en el patio trasero y volví a mi silla. No pasó mucho tiempo para que el teléfono volviera a sonar. Esta vez fue Esteban. Y allí ya sabía que venía el veneno. Escucha aquí, viejo. Esto no es una broma. Nos estás poniendo a todos en riesgo. La casa, los niños, todo. ¿Qué juego es este? Habló en voz alta, con ese tono de un hombre que se siente traicionado por perder el control de la situación. Y yo, al otro lado, escuchando como si escuchara una obra repetida. Solo respondí, no es un juego, Esteban. Es solo la primera vez en muchos años que estoy haciendo lo correcto para mí. Y lo dejé hablando solo. Colgué sin agresividad. Solo le devolví el mismo silencio que me habían ofrecido durante tanto tiempo. Es curioso cómo percibimos las cosas con mayor claridad después del corte. No les importaba saber si estaba bien. No me preguntaron si necesitaba algo. No mencionaron la cena, ni la humillación, ni todos los años de apoyo. Solo querían saber una cosa. ¿Por qué su comodidad estaba amenazada? Y fue entonces cuando lo vi claramente. Nunca me vieron como padre. Me vieron como un apoyo. Una base invisible, hecha para soportar el peso y no romperse.
Y cuando esos cimientos comenzaron a temblar, se asustaron, no por amor, sino por miedo a colapsar. Más tarde, fui al mercado del barrio a comprar pan. El señor Julián, el dueño de la tienda de abarrotes, me miró con esa mirada sospechosa y preguntó: «Don Arturo, ¿está todo bien con tu familia? Esteban vino aquí por la mañana diciendo que cortaste todo por un ego herido, que abandonó a su hija por orgullo». Sonreí. No es una sonrisa irónica, no, una sonrisa cansada pero tranquila. Tomé el pan, lo pagué, le di las gracias. A veces, dije, lo que llaman ego es solo un hombre que se defiende después de toda una vida de silencio. Regresé a casa en silencio. La ciudad parecía más viva ese día. Los autos que pasaban, los árboles se balanceaban, incluso el viento parecía haber cambiado. Fui directamente al jardín. Las orquídeas estaban floreciendo. A Rosa le encantaban estas flores. Me senté en el banco de cemento y me quedé allí, moviendo la tierra, hablando en voz baja con ella. Todavía no lo entienden, Rosa, pero lo entenderán, porque todo lo que nace en mentiras, en algún momento, tienes que crecer con la verdad. Y mira, si me has estado escuchando hasta ahora, manténgase firme, porque lo que todavía te voy a decir demostrará que lo peor no fue el corte, fue lo que vino después de él. La historia todavía tiene un giro como ese, del tipo que nos hace darnos cuenta de que el respeto solo llega después de que nos vamos. ¿Estás listo para escuchar lo que sucedió cuando intentaron regresar? Bueno, prepara tu corazón, porque la siguiente llamada que recibí no vino de Isabel ni de Esteban. Y fue entonces cuando todo se puso patas arriba. La llamada que lo cambió todo no vino de mi hija, ni de mi yerno. Vino del maestro Julián, quien le enseñó historia a Rafael durante 2 años en la escuela privada. Un hombre culto y justo, de esos que habla poco pero observa mucho. Me llamó esa tarde. Su voz era tranquila, pero llena de admiración. «Don Arturo, lamento las molestias, pero solo quería agradecerte. Nunca supe que fuiste tú quien pagó la educación de Rafael. Ahora entiendo de dónde había venido tanto esfuerzo y tanta estructura. El chico siempre ha tenido buenos valores, y ahora veo que tú eres la raíz de eso». Me quedé en silencio durante unos segundos. Eso me atrapó. No por los elogios, sino por la verdad detrás de ellos. No se trataba solo de pagar la escuela. Se trataba de plantar valores en un suelo que nadie reconoce, hasta que el árbol comience a dar sombra. La noticia se difundió más rápido de lo que esperaba. Querétaro es grande, pero el barrio, el vecindario habla. Doña Marina, de la panadería de la esquina, me miró de lejos el martes, y cuando me acerqué, me dijo en voz baja: «Me dijeron que tú eras la que pagaba todo en casa de Isabel. ¿Es eso cierto?». No respondí con palabras. Solo la miré con esa mirada de alguien que no lo niega, pero tampoco necesita explicarlo. Ella negó con la cabeza y me entregó una barra de pan extra, sin cargo. «Para aquellos que alimentaron a tanta gente sin pedir nada a cambio», dijo, y volvió al mostrador. Mientras tanto, Isabel y Esteban comenzaron a sentir el ruido sordo. Los vecinos de Lomas de Vista Hermosa ya no los llamaban con tanto entusiasmo. En el grupo escolar de padres, comenzaron a preguntar si la cuota mensual estaba al día, y uno de los compañeros de trabajo de Esteban, que conocía mi historia desde afuera, comentó en un almuerzo: «Deberías agradecer más a tu suegro, ¿verdad? Él te dio el suelo que pisas». Esteban intentó reír, disimular, decir que solo fue una fase difícil, pero su voz ya no tenía firmeza. Cada pregunta que recibían era una grieta en el castillo que habían construido sobre mi silencio. ¿Y conoces a los más curiosos? No tuve que decir una palabra. No hice una publicación, no llamé a nadie, no pedí reconocimiento. Seguí cuidando mis orquídeas, paseando por las calles de mi ciudad, tomando mi café con el pan de Doña Marina. Porque en algún momento, la verdad encuentra su salida, incluso cuando cerramos la boca. No es un grito lo que revela el valor de un hombre. Es hora. Te lo digo con el corazón abierto. A veces, todo lo que tenemos que hacer es dejar de explicarnos. Deja de rogar que te vean, y que la vida muestre por sí misma quién era el pilar, que apoyó todo cuando nadie miró. Si alguna vez has sentido que solo te reconocieron cuando desapareciste, comentarios a continuación. Simplemente escribe: «Sé cómo es», o «Te entiendo», porque este dolor de ser útil hasta el límite y luego invisible, solo aquellos que lo han vivido entienden. Y no creas que se callaron fácilmente, no.
Esteban todavía trató de controlar la narrativa. Llamó a su cuñado, dijo que me estaba confundiendo, que me había asustado por mi edad. Pero cuanto más hablaba, más gente se daba cuenta. Esto no era ego. Fue la liberación. Y una liberación que dolió, especialmente en aquellos que solo saben vivir con ayuda. Pero lo que nadie esperaba, ni siquiera yo, era lo que vendría después, porque su dolor aún estaba comenzando. Y todo se intensificó el día que recibí una visita inesperada, con una propuesta que nadie en la familia imaginaba. ¿Estás listo para saber quién apareció en mi puerta? Porque lo que dijo cambió el curso de todo. Era una mañana cualquiera en San Luis Potosí, una de esas en las que el cielo amanece despejado y el aire parece más ligero. Estaba barriendo la acera cuando sonó el teléfono. Respondí pensando que era el banco, tal vez algún aviso de cierre de deuda pendiente. Pero al otro lado había una voz joven y emocionada que hablaba demasiado rápido. Don Arturo, buenos días. Estas son las palabras de Jorge, reportero del periódico local en Querétaro. ¿Tendrías un minuto? Es que nos ha llegado una historia que está circulando en el barrio de Lomas de Vista Hermosa y... No lo dejé terminar. Fui directo. Este es un asunto familiar, hijo mío. Y no exponemos a la familia a los titulares de venta. Trató de insistir, respetuosamente, diciendo que mucha gente estaba comentando sobre el señor Arturo, el padre silencioso que lo apoyaba todo. Pero terminé la llamada con la misma firmeza con la que cerré mi billetera hace semanas. Pero el rumor continuó. Isabel me llamó el mismo día, con la voz quebrada. Papá, ¿por qué dejas que la gente hable de mí así? No pregunté qué estaban diciendo. Lo sabía. Y por dentro, lo confieso, doler. Porque en lugar de reflexionar sobre lo que habían causado, estaban más preocupados por lo que pensarían los demás. En el fondo, todavía se trataba de apariencia. Todavía estaba bajo control. Más tarde supe, por un amigo del antiguo sindicato, que había ido de compras al mercado de El Pueblito. Era el lugar donde todos se conocían, donde la gente se saludaba por su nombre. Pero esa mañana, Isabel entró y los ojos se desviaron. Las conversaciones murmuradas se apoderaron del ambiente. Esa es la hija de Arturo, la que dejó que su padre pagara por todo y luego lo trató como un peso muerto. Una señora mayor, la señora Carmen, habló lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. Tuve un padre pobre, pero nunca necesité ayuda para respetarlo. Se dice que Isabel bajó la cabeza, pagó las frutas a toda prisa y se fue sin mirar atrás. No sé si es cierto, pero conociendo a mi hija, imagino que el silencio debe haber dolido más que cualquier pelea. Esteban, por supuesto, no lo dejó barato. Trató de revertir con las redes sociales. Publicó fotos antiguas de mí sosteniendo a Mariana en su regazo. Escribió un texto dramático diciendo que la familia pasa por momentos difíciles, pero el amor permanece. Nadie comentó. A nadie le gustó. Silencio de nuevo. Porque las personas incluso pueden juzgar rápidamente, pero también saben reconocer cuando alguien intenta manipular la narrativa. Y aquí en San Luis, las cosas también han cambiado para mí. No de una manera exagerada, pero poco a poco. El señor Pablo, de la carnicería, comenzó a empacar la carne con más cuidado. Ana, de la farmacia, siempre me ofrece un vaso de agua cuando paso. No dicen nada directamente, pero los ojos lo dicen todo. Un respeto diferente, como si vieran en mí algo que antes no veían. Y yo, no busqué eso. Nunca necesité una medalla, pero confesaré una cosa. Es bueno sentir que, después de tantos años de silencio, alguien finalmente entendió. Es extraño, ¿no? Todos trabajan toda su vida, ayudan, sostienen, y piensan que nadie se da cuenta. Pero cuando nos detenemos, cuando elegimos estar solos, entonces, aparece todo. Lo que otros ocultan, lo que tú mismo no viste. Es como si la verdad necesitara silencio para hacerse oír. Y esta parte de la historia es solo otra parte de la herida que abrieron. Porque la vergüenza no proviene de lo que dicen los demás. Viene de lo que tú, en el fondo, sabes que hiciste. Isabel estaba empezando a sentir este dolor. Pero su reacción, la próxima vez que me vio, no fue de arrepentimiento. Era algo mucho peor. Porque en lugar de pedir perdón, me hizo una petición que me dejó sin palabras. ¿Te imaginas lo que una hija, en este estado, tendría el coraje de preguntarle a su padre quién acaba de cortar todo? Bueno, entonces agárrate fuerte,
porque en la siguiente parte te diré lo que tuvo la audacia de preguntarme. Y comprenderás que hay cosas que ni el tiempo puede justificar. Ese miércoles por la noche, el teléfono volvió a sonar. Ya sabía quién era, solo por el timbre prolongado y la hora incómoda. Era Esteban. Respondí, como siempre, con calma. Por otro lado, su voz se volvió más controlada, más educada, casi ensayada. Don Arturo, buenas noches. Pensé mucho en estos días, y creo que tenemos que hablar, como los hombres. Eso ya me hizo arquear una ceja. Como los hombres. Curioso cómo, cuando necesitan algo, se acuerdan de incluirme como un igual. Continuó. Esta situación está afectando a los niños. Isabel está agotada. Las facturas se han acumulado y los pequeños, bueno, no tienen la culpa de nada, ¿verdad? Lo dejé hablar. Había aprendido que el silencio me molesta más que cualquier pregunta. Después de justificarse, fue directo al grano. Dijo que pensó en una forma de revisar los términos de la ayuda. Él mismo usó esa frase, como si estuviéramos en un contrato comercial. Podemos alinear mejor las responsabilidades, crear un modelo más equilibrado, a establecer metas y plazos. Podemos organizar esto, señor Arturo. Respiré hondo, y le dije, con toda la firmeza de quien ha aguantado demasiado, Esteban, no fue de ayuda, era amor, y ahora es la ausencia. Por otro lado, silencio. Podías escuchar el sonido de fondo de su casa, tal vez el llanto de un niño o la televisión encendida, pero no respondió. Incluso trató de ofrecerme algo más tarde, como si pudiera cubrir el vacío con promesas. Compensamos esto más adelante. Cuando todo se estabilice, devolveremos de nuevo. Y entonces lo entendí para siempre. No habían entendido nada. No se trataba de dinero. Nunca lo fue. Se trataba de respeto, sobre la ausencia de reconocimiento, y sobre la desvergüenza de tratar de negociar lo que se dio con el corazón. Luego, antes de que comenzara otro discurso, le dije, si crees que la gratitud no tiene precio, entonces nunca has entendido lo que has recibido. Y colgué. Me senté en la oscuridad por un rato, mirando mi teléfono silenciado. El silencio que vino después no fue pesado. Era justo. Esteban, allí, había descubierto que no estaba lidiando con un chantaje emocional. No era una prueba, ni la rabieta de un anciano. Fue el final de una era. El silencio, en ese momento, exigía más que cualquier palabra. Quería que yo volviera a ser el pilar, pero ya no había ninguna casa que quisiera apoyar. Solo ruinas. Y mira, si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. Porque a veces, contar esa historia en voz alta me da fuerza. Y tal vez, en algún lugar, ella también pueda darte fuerza. Lo que Esteban no imaginó fue que a partir de ese no, todo se desmoronaría para siempre. Porque cuando un hombre deja de suplicar respeto, es visto como una amenaza. Y eso es exactamente lo que comenzó a suceder. ¿Sabes lo que hicieron días después? Intentaron cambiar las tornas de una manera que nadie esperaba. Pero entonces, luego tocaron un punto que nunca me perdería. Y eso es lo que les voy a contar ahora. Porque incluso la paciencia tiene límites. Pero la dignidad, esto no es negociable. Nunca. 2 días después de esa llamada en frío con Esteban, estaba cuidando mis orquídeas cuando recibí un breve mensaje de su vecina en Querétaro, la señora Mirella, quien siempre ha sido amiga de mi Rosa. Arturo, algo grave sucedió en la casa de Isabel. No tuve que preguntar qué. Mi corazón se apretó, pero seguí regando las plantas, como si tratara de mantener un pulso firme frente a un temblor anunciado. Más tarde, cerca del mediodía, el teléfono volvió a sonar. Era el profesor Julián, el mismo que semanas antes me había agradecido la educación de Rafael. Don Arturo, el funcionario del banco, estuvo allí esta mañana. Fue vergonzoso. Cerré los ojos. En ese instante, supe que la realidad había llamado a su puerta, y con fuerza. La advertencia fue clara. 3 cuotas hipotecarias vencidas. 30 días para regularizar o perderían la casa. Una casa que, irónicamente, había ayudado a comprar. No por su vanidad, sino por el miedo de Isabel a criar a 2 hijos en un apartamento demasiado pequeño. Recuerdo como si fuera hoy la noche en que me pidieron ayuda, allá por 2009, cuando Esteban todavía estaba probando suerte vendiendo seguros y todos vivíamos con el corazón apesadumbrado. Dije que sí,
sin pensarlo, como padre, como proveedor, como un hombre que amaba a su familia más que a sí mismo. Y ahora, esa casa que había construido sobre mi propia espalda estaba cayendo como arena en mi mano. Me enteré de que Isabel rompió a llorar tan pronto como el oficial se fue. Se sentó en el piso de la sala, entre los muebles que pagué, y lloró como una niña perdida. No por miedo a la acusación del banco, sino a algo mucho más profundo: la culpa. Sé que mi hija está llorando. Sé distinguir la tristeza del arrepentimiento. Y ese día, lloró con el peso de alguien que se da cuenta de que destruyó, con sus propias elecciones, el único refugio seguro que tenía. Esteban, en lugar de dar la bienvenida, explotó. Gritó: ¡maldito! Me culpó como si el error fuera mío. Escuché de un tercero que rompió un vaso en la cocina, e incluso dijo que había arruinado todo por orgullo. Es curioso, ¿sabes? El orgullo fue lo único que nunca me dejó tener, y ahora me culpaba a mí mismo por haber usado finalmente lo poco que quedaba. Pero lo que más me dolió no fue su ira. Eso es lo que sucedió esa noche, cuando los gritos se apagaron y los niños, siempre ellos, sintieron el impacto que ningún adulto tuvo el coraje de asumir. Rafael, mi nieto mayor, se acercó a Isabel con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, ¿ya no le gustamos al abuelo? ¿Es por eso que vamos a perder la casa?» Cuando escuché esto, me ardió el pecho, porque esa era la pregunta que nunca debería haber existido. No es el amor lo que falta, es respeto. Y su respeto por mí había muerto mucho antes de que se acabara el dinero. Más tarde me enteré de que Isabel no respondió durante unos segundos. Ella, que siempre tenía una frase lista para todo, esta vez estaba muda. Porque en el fondo, ella lo sabía. No fui yo quien se fue. No fui yo quien dejó de llamar. No fui yo quien eligió aparecer solo cuando lo necesitaba. No fui yo quien comenzó a tratar la obligación como un derecho. Ellos son los que dejaron de verme. Es solo que siguieron distanciándose, una solicitud de un favor a la vez, hasta que dejé completamente el marco, pero seguí sosteniendo el marco. Es difícil de admitir, hijo mío, pero a veces la vida exige demasiado lo que permitimos. Y en ese momento, Isabel entendió esto por primera vez. No lloró por la deuda, lloró por la ausencia que ella misma construyó. Y yo, desde aquí en mi sencilla casa, sentada en mi viejo sofá, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Porque esa situación, aunque cruel, finalmente mostró la verdad que durante tantos años estuvo oculta bajo la fachada de una familia unida. Y hay una cosa que necesito decirles ahora, en medio de esta dolorosa pieza de la historia. Por mucho que duela todo esto, aún no hemos llegado a la parte más pesada. El momento que realmente lo cambió todo, todavía está llegando. Y cuando llegue, entenderás por qué toda esta historia tiene el peso que tiene. Quédate conmigo hasta el final, porque hay verdades que solo se revelan cuando la última pieza cae en su lugar, y uno de los más grandes aún debe caer. Pero ese día no terminó ahí, porque mientras Isabel intentaba calmar a sus hijos y recoger las migajas de vida que estaban perdiendo, alguien llamó a su puerta con una propuesta inesperada, algo que ninguno de los dos imaginó. Y es exactamente esta visita, esta persona, y lo que dijo, lo que puso patas arriba su destino. ¿Quieres saber quién se presentó allí y qué trajo en sus manos? Así que respira hondo, porque lo que sigue, lo cambia todo. Llegó sin previo aviso, como empujada por la vida a la puerta que más teme llamar. Era el final de la tarde en San Luis Potosí. El sol comenzaba a hundirse detrás de las colinas, y yo estaba sentado en el porche, limpiando mis anteojos, cuando escuché pasos apresurados en el pasillo. Cuando levanté la cabeza, allí estaba Isabel, sola, sin maquillaje, sin bolsos caros, sin el auto de Esteban, solo ella, mi niña, la misma que un día me tomó de la mano en el funeral de Rosa y dijo que nunca me abandonaría, pero ahora tenía el rostro marcado por la culpa, por las noches de insomnio, de alguien que finalmente vio su propio reflejo sin filtros. Me levanté lentamente. No lo abracé. No aparté la cara. Simplemente abrí la puerta y la dejé entrar. La casa era como siempre. Sencilla, silenciosa y llena de recuerdos. El olor a café de olla aún flotaba en el aire. Y los muebles, todos viejos, gastados, contrastaban con el recuerdo reciente del lujo de su casa en Querétaro.
Isabel miró a su alrededor como si estuviera entrando en un lugar por primera vez. Tal vez lo estaba, porque hacía años que no llegaba aquí con más prisa que con presencia. Papá. Su voz se quebró en las primeras letras. Respiró hondo. Se pasó la mano por el cabello y caminó hacia la pequeña oficina. Estaban las carpetas, el cuaderno negro, comprobante de transferencias, las calificaciones escolares de los niños, los recibos del hospital, las reformas, seguro, todo organizado por fechas, categorías y colores. Azul para la escuela, rojo para renovaciones, amarillo para los coches, verde para emergencias. Cada color llevaba una parte de mi vida, una porción que le di sin cobrar nada a cambio, ni siquiera el reconocimiento. Tocó la carpeta azul con la punta de los dedos, como si tuviera miedo de abrirla. Luego me miró. ¿Fue todo eso? La voz salió como un susurro. Me acerqué, saqué el cuaderno y lo dejé abierto sobre la mesa. Estaban los números, las fechas, los años. Agregado, explicado, registrado. No hubo exageración, no hubo invención. Solo las matemáticas de un hombre que nunca se perdió nada. Vi que su rostro perdía color. Vi la culpa subir a través de mis ojos. Vi el recuerdo entrar en su cabeza como una inundación. ¿Por qué nunca dijiste nada, papá? Se aferró el cuaderno al pecho, como si tratara de abrazar los años que había ignorado, y le respondí con la mayor honestidad posible, porque al principio dijiste gracias. Ella bajó la cabeza, y luego, hija mía. Entonces simplemente dijiste, ¿puedes? Su silencio era más pesado que cualquier grito, porque en ese momento, Isabel entendió. Lo entendía todo. Entendió que mi silencio no era una obligación, que mi amor no era un contrato, que mi apoyo no era una fuente eterna, que ella misma no había podido ver quién era yo, mientras se acostumbraba al consuelo que le brindaba. Allí, en esa estrecha oficina, mi hija finalmente vio a su padre, no el proveedor, no el bolsillo, el hombre, el marido que perdió a Rosa demasiado pronto. El trabajador que guardó todos los recibos porque aprendió que cada centavo importa. El padre que sacrificó sueños, viajes, pasatiempos, descanso, todo por amor. Y ahora, al ver todo lo que tenía delante, sollozó. Yo no sabía que era tanto. Le toqué el hombro. El problema no era la cantidad, Isabel. Nunca quisiste saberlo. Y es gracioso, o quizás trágico, cómo algunos recuerdos regresan justo cuando no estamos preparados para ellos. Cuando vi a mi hija sosteniendo mis papeles, recordé la primera vez que vino aquí con sus nietos pequeños, trayéndome un dibujo que decía, «Te amo, abuelo». Eso estuvo en mi refrigerador durante años. Y mientras veía a Isabel llorar ante su propia conciencia, me encontré pensando en cómo la vida da vueltas. Como pequeños papeles, pequeños gestos, pequeños olvidos, pueden convertirse en abismos gigantes entre lo que éramos y lo que somos hoy. Si alguna vez has experimentado algo como esto, o has visto a alguien perderse y luego encontrar la verdad en sus propios recuerdos, comenta a continuación. Escribe algo de tu pecho, algo que te haya marcado. A veces, romperlo ayuda a coser lo que la vida ha desgarrado. Isabel seguía mirando cada recibo como si estuviera leyendo una historia completa. Su historia, escrita con mi esfuerzo. La historia se negó a ver durante años. Cuando terminó, dijo, «Te traté como una obligación, como alguien que siempre estaría aquí. Pero yo me alejé». Respiré hondo. «Sí, hija mía, te alejaste y ni siquiera se dio cuenta». Se sentó, se llevó las manos a la cara y lloró una vez más. Pero esta vez no fue a gritos de desesperación financiera. Fue un grito de reconocimiento. El tipo más doloroso. El sol se había ido por completo cuando miró hacia arriba y preguntó, «Papá, ¿qué hago ahora?» No respondí en ese momento, porque esa pregunta, ella no era para mí, era para toda la vida. Pero antes de que pudiera decir algo, algo sucedió. Un sonido proveniente de la puerta, ritmos firmes, una presencia inesperada. Miré a Isabel, todavía con los ojos rojos, y ella también lo escuchó. Estábamos en silencio, esperando. Porque quien estaba a punto de entrar no llegó por casualidad, y lo que esta persona trajo en sus manos era más pesado que cualquier recibo guardado en mi cuaderno. ¿Quieres saber quién era? Pues ahí es cuando la historia cambia de rumbo nuevamente. Cuando abrí la puerta, entró el aire de la noche junto con la imagen que ya imaginaba que surgiría tarde o temprano.
Esteban. Pero no vino como el gerente regional lleno de poses, ni como el hombre al que le encantaba dar órdenes en voz alta. Vino con los hombros caídos, la camisa arrugada y una mirada que mezclaba desesperación y vergüenza. Isabel, a mi lado, estaba tensa. Ni siquiera la miró. Fijó sus ojos en mí, como si tratara de equilibrarse frente a su propio fracaso. Don Arturo, necesito hablar contigo. Me alejé para que entrara. No por él, pero como mis nietos se lo merecían. Al menos escucho antes de decidir. Se paró en medio de la habitación, como si el piso fuera extraño. Miró a su alrededor, vio mis muebles sencillos, mis viejos marcos de cuadros, mis notas abiertas sobre la mesa. Todo esto contrastaba con lo que había llamado, allí en la cena, la vida de un jubilado perezoso. Isabel, sentada en el sofá, se secó las lágrimas silenciosas. El peso de la verdad finalmente estaba en el aire, y no había forma de escapar de él. Arturo, nosotros no tenemos salida. El banco no pudo terminarlo. Hice un gesto con la mano, indicándole que debía sentarse. No se sentó. El orgullo todavía estaba atrapado en los huesos. Mira, reconozco que tal vez he cruzado la línea, que fui injusto, pero lo que está pasando ahora está afectando a los niños, y no puedes permitir eso. Ese momento fue decisivo. Lo sabía. Estaba tratando de convertir la culpa en argumento moral. Así que me acerqué y hablé despacio, como un padre le habla a alguien que aún no ha aprendido a escuchar. Nunca dejaría a Rafael y Mariana desamparados, pero ayudándolos a ambos no es lo mismo que cuidarlos. Su rostro se puso pálido. Isabel levantó la vista sorprendida. Y allí, en ese silencio, sentí que toda mi vida se resumía en una última oportunidad para poner todo en su lugar. Luego respiré hondo y dije lo que había estado guardando desde la cena. La ayuda continuará, pero no de la manera que quieres, y nunca más por tus manos, Esteban. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Caminé a la oficina y traje 2 carpetas nuevas que había preparado el día anterior. Sí, ya sabía que llegaría este momento. Coloqué las carpetas sobre la mesa. Esto es lo que voy a asumir a partir de ahora. Directamente con las instituciones, sin ustedes dos en el medio. Abrí el primero. Escuela de niños. Inscripción, matrícula, materiales. Todo se paga directamente a la escuela. Abrió mucho los ojos. Isabel se llevó la mano a la boca y continué. Aquí, gastos médicos. Consultas, medicamentos, dentista. También tratado directamente con la clínica. Luego cerré las carpetas con calma, como si cerrara un ciclo. Pero la casa, el automóvil, la hipoteca, el seguro, los viajes, las facturas, eso depende de ti, y solo contigo. Elizabeth comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no parecía pura tristeza. Era algo más profundo, como si finalmente estuviera entendiendo la diferencia entre el amor y la comodidad. Esteban dio un paso adelante. Pero esto es injusto. La casa es donde viven tus nietos. Lo miré sin pestañear. Y mis nietos necesitan aprender que el hogar no se mantiene con arrogancia. Si la casa se cae, que sea tu responsabilidad, no mi ausencia. Fue entonces cuando hice algo que nunca imaginé hacer en mi vida. Les exigí algo a cambio. Algo que no tenía nada que ver con el dinero. Los miré a los dos y dije con toda la serenidad que me quedaba. Ahora hay un punto más. Y esto es lo más importante. Permanecieron inmóviles. Quiero una disculpa pública. No por mi orgullo, sino para que tus hijos aprendan lo que tú nunca has enseñado. Humildad. Esteban abrió la boca, listo para discutir. Pero yo levanté la mano. No se trata de avergonzarme a mí mismo. Se trata de evitar que sigas alimentando una mentira. Mentiste a vecinos, amigos, a tus propios hijos sobre quién apoyaba a esta familia. Ahora van a corregir esto. Y no quiero un discurso hermoso. Quiero la verdad. Elizabeth, con voz temblorosa, preguntó. ¿Qué esperas exactamente, papá? La miré, no como el padre herido, sino como el hombre que finalmente se estaba recuperando. Una carta pública en el periódico de la comunidad, una publicación en las redes sociales, y disculpas directas a las personas a las que les mentiste. Quiero que digas lo que realmente sucedió, sin florecer. Bajó la cabeza, pero luego la volvió a levantar, y por primera vez en años, vi coraje en sus ojos. Papá, eso es justo. Esteban se volvió hacia ella, indignado. Karen, ¿te has vuelto loca? Pero ella lo silenció con un gesto. No, Esteban, loco es lo que hemos hecho con él todos estos años.
Y en ese mismo momento me di cuenta de que algo había cambiado. No fue la situación financiera, no fue la crisis, era la postura, fue un reconocimiento. No quería ser el pilar invisible, quería ser el abuelo visible. Quería que mis nietos supieran quién estaba realmente ahí para ellos. Isabel respiró hondo y dijo, «Si esto es lo que preguntas, yo sí». Esteban permaneció inmóvil, como si tratara de elegir entre el orgullo y la familia. Y fue allí, en mi sencilla sala de estar, donde comenzó la verdadera batalla. Pero antes de que ese momento se cerrara, un mensaje llegó al teléfono celular de Esteban. Miró la pantalla, y estaba furioso. Algo había sucedido. Algo que cambiaría el curso de toda esa conversación. ¿Quieres saber lo que vio? Eso es todo. Esta parte hay que escucharla con calma. Porque allí, en ese momento, todo volvió a ponerse patas arriba. Cuando Esteban miró su celular y estaba lívido, supe que se acercaba la tormenta. Se guardó el dispositivo en el bolsillo con un movimiento repentino, como si tratara de ocultar lo que acababa de ver incluso de sí mismo. Pero conocía esa mirada. No era miedo, era furia. Una furia que nace cuando se acorrala el orgullo. Respiró hondo, se volvió hacia Isabel y escupió las palabras como si fueran espinas. ¿Le dijiste? Isabel, todavía con los ojos hinchados, trató de mantener la calma. Le dije lo que había que decir. Tenía derecho a saber lo que está pasando. Esteban dio un paso adelante, pero no para confrontarme, para invadir su espacio. ¿Verdad? Lo que tiene este anciano es una manía por la grandeza. ¿Crees que estás a cargo de nosotros? Sentí que esa frase era profunda, pero no me golpeó como solía hacerlo. Tal vez porque, después de tantos años, finalmente había entendido que la boca que habla así es la boca de un hombre que siempre ha tenido miedo de ser más pequeño de lo que parecía. Isabel se encogió un poco ante su tono, pero pronto reafirmó su cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, mi hija no retrocedió. Esteban, detente. No estás pensando. Papá nos apoyó durante años. Pagó la casa, pagó los autos, pagó la escuela de nuestros hijos. Y tú, tuviste el coraje de reírte en su cara. Esa frase cortó el aire. El rostro de Esteban se puso rojo, luego se puso pálido de nuevo. Trató de soltar una risa sarcástica, pero su voz falló. Oh, por favor. Él ayudó, sí, pero eso no es todo lo que dicen. Estás exagerando, haciendo drama, poniéndome como un villano. Isabel lo interrumpió con una firmeza que nunca había visto en ella. Vi las carpetas, leí los recibos, sumé los valores. No hay exageración aquí. Tiene hechos. Se quedó quieto, como si alguien le hubiera dado una bofetada en la boca sin tocarle la mano. La verdad, cuando llega, llega pesada. Viene cortando capas de mentiras que la persona ya no recuerda que inventó. Esteban le dio la espalda, se llevó las manos a la cabeza y comenzó a caminar por la habitación como un animal acorralado. No me disculparé públicamente, nunca. No voy a arrodillarme ante este anciano frente a la comunidad, ni siquiera muerto. No dije nada, no lo necesitaba. El silencio, en ese momento, fue la respuesta más fuerte. Continuó. ¿Sabes qué? Te está manipulando. Eso es todo. Es intrigante. Quiere destruir nuestro matrimonio. Siempre se involucraba demasiado. Siempre quise estar a cargo. Elizabeth levantó entonces la cara y habló con una voz que temblaba, no de miedo, sino de fuerza. No, Esteban. Tú fuiste quien lo destruyó. Fuiste tú quien se rió de él. Fuiste tú quien pasó años presumiendo de dinero que no era tuyo. Fuiste tú quien hizo creer a nuestros hijos que todo provenía de tu esfuerzo. No intrigaba. Simplemente dejó de cargarte. Ese que desmanteló a Esteban. Lo sintió. Su moral, no su moral financiera, se hundió allí. Porque por primera vez tuvo que mirar el reflejo real. No el reflejo que inventó, sino el que la vida lo obligaba a mostrar. Trató de decir algo, pero su voz se ahogó. Fijó la mirada en el suelo con los puños cerrados. Tú, siempre se puso de su lado entonces. Desde el principio. Isabel negó con la cabeza. No, estuve a su lado durante 15 años, incluso cuando no lo merecías. Pero ahora estoy viendo la verdad. La casa pareció encogerse. El aire se volvió espeso, como si todo el pasado hubiera entrado por la puerta para recoger todo a la vez. Esteban siguió caminando, con la respiración agitada, los ojos al rojo vivo. No haré ninguna petición pública, repitió. Incluso puedo aceptar que ayude a los niños, pero no hago eso. No acepto eso. Y fue entonces cuando me di cuenta. No se trataba de mí.
Nunca lo fue. No tenía miedo de lo que pensaba. Tenía miedo de lo que otros verían cuando admitiera la verdad. Miedo a perder la imagen. Miedo a perder el control. Miedo a ser expuesto como el hombre que siempre fue apoyado por su suegro mientras se hacía pasar por proveedor. Su voz comenzó a temblar, pero no era tristeza. Era la ira por ser confrontado por las propias acciones. ¿Quieres humillarme? Eso es todo. ¿Quieres que me convierta en el hazmerreír? ¿Quieres que sea el perdedor de la historia? Isabel respondió con calma. Ya lo estás. Simplemente no se dio cuenta. Y sentí que esta frase lo lastimó más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Me quedé allí, mirando a ese hombre quebrantado, no por la deuda, sino por la verdad. Porque hay cosas que el dinero paga. Hay cosas que funcionan arregladas. Pero hay cosas que solo el carácter puede sostener, y esto nunca tuvo suficiente firmeza para llevarlo. La tensión se hizo tan grande que incluso el reloj de la pared parecía sonar más fuerte. Y en esa atmósfera pesada, Esteban me miró como si buscara un último espacio para discutir. Tú, no nos vas a hacer eso. Respiré lentamente. Esteban, esto lo hiciste solo. Pero la historia aún no había llegado a su punto más difícil. Porque ese mismo día, horas después de que salieron de mi casa, sucedió algo. Algo que realmente agitó su orgullo. Algo que no esperaba y que abrió la herida para siempre. ¿Quieres saber qué hizo que el orgullo de Esteban finalmente se derrumbara? Ahí es cuando la historia toma un giro que nadie imaginó. ¿Puede manejar lo que viene ahora? A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera por completo, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Pensé que era algún problema con el banco. Tal vez una notificación automática de los que recibimos sin preguntar. Pero cuando levanté el dispositivo, vi el nombre de Isabel en la pantalla. No una llamada, un mensaje. Luego otro, y otro, y otro más. Abrí el primero con cuidado, como alguien que abre una puerta que sabe que traerá un viento fuerte. Era solo una frase. Papá, hice lo que me pediste. Me tomó unos segundos entenderlo. Luego, todavía un poco sin aliento, hice clic en el segundo mensaje. Y estaba el enlace a su publicación. Al principio pensé que era otro de esos mensajes familiares, pero cuando lo abrí, mi corazón estaba completamente quieto. Era una carta. Ni una frase corta, ni una justificación, ni una excusa vergonzosa. Era una carta. Largo, honesto, con el corazón abierto. Publicado en las redes vecinales, en el grupo escolar, en el grupo de vecinos, en los mismos lugares donde, días antes, había escuchado susurros de juicio. Comenzó. Mi nombre es Isabel Ortega, y hoy necesito hacer algo que me tomó años tener el coraje. Reconocer la verdad sobre quién realmente apoyó a mi familia. Tuve que sentarme. Escribió sobre las dificultades del principio, sobre Esteban en paro, sobre la llegada de los hijos, sobre el miedo a no poder sobrellevar la situación. Me contó cómo entré, demasiado pronto, demasiado tarde, siempre demasiado. Dijo que hubo años de ayuda silenciosa, que cada factura pagada, cada deuda pagada, cada escuela, cada seguro, cada médico, todo pasó por mis manos. Mi padre era el suelo por el que caminaba cuando no había otro lugar donde pisar. Y, desafortunadamente, dejé que esto se convirtiera en una obligación. Olvidé agradecerte, olvidé ver. Hoy pido perdón, y te lo agradezco de todo corazón. Leí eso con el pecho tembloroso. No orgullo, ni de venganza, de reconocimiento, de la respiración, de alivio. Porque la verdad, dicha con humildad, tiene un poder que nadie imagina. Y hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Entonces, antes de continuar, si esta historia te está conmoviendo, dale me gusta a este video y suscríbete. Hagamos llegar este mensaje a quienes necesitan escuchar que nunca es demasiado tarde para reparar un silencio. Su carta continuó. Isabel asumió que mintió para proteger la imagen de su esposo, que dejó morir la gratitud, que dejó crecer la distancia. Escribió que nunca me victimicé, nunca acusé, nunca me tiré nada a la cara. Dijo que el error no dependía de mí, sino que se estaba acostumbrando. Me trataba como una garantía automática. Al final, puso algo que me hizo cerrar los ojos con fuerza. Mis hijos merecen saber quién realmente siempre ha estado ahí para ellos.
Y también merezco aprender a ser la mujer que mi padre me enseñó a ser. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono, sin moverme. Unos segundos más tarde, las notificaciones comenzaron a aparecer. Primero algunos comentarios tímidos, luego docenas, luego cientos. Tu padre es un hombre de honor. Pocos tienen el coraje de admitirlo. ¡Qué ejemplo! Ojalá tuviera un padre así. Eso es humildad real. Personas que nunca he visto escribiendo como si hubieran esperado años por esa revelación. Y no era para mí, era para la verdad. Fue por su coraje. Sonó mi teléfono. Era Julián. Don Arturo, su hija, hizo algo grande hoy. Luego la señora Marina, de la panadería. Sabía que tenía un buen corazón. Pablo, de la carnicería. Te has merecido este reconocimiento durante mucho tiempo. Incluso un viejo colega de la fábrica llamó. Se mudó. Leí la carta. Nunca pensé que alguien tendría el coraje de hacer esto. No respondí a todos. A veces simplemente lo dejo jugar. A veces solo leo. Porque cada mensaje parecía poner una piedra menos en el peso que cargué durante años. Y ya sabes, hay personas que piensan que la verdad hace que una persona sea famosa o heroica. Pero para mí, no fue eso. La verdad solo me sacó a la luz. Me sacó de la sombra donde me colocó el silencio. Hizo que mi nombre volviera a existir dentro de la historia de mi propia familia. No necesitaba que todo el vecindario me aplaudiera. Solo necesitaba que mi hija me volviera a ver. Y ese día, ella lo vio. Isabel me llamó al final de la tarde, su voz cansada pero ligera. Papá, ¿lo hice bien? Sonreí. Lo hiciste de verdad. Eso es suficiente. Respiró hondo, como si encontrara aire después de mucho tiempo sumergida. Esteban está furioso. Dice que expuse a la familia. Cerré los ojos. No, hija mía. Has expuesto la verdad. La familia. A este lo salvaste. Pero la historia no termina ahí. Porque su publicación, aunque necesaria, conmovió muchas cosas. Y cuando alguien vive tanto tiempo escondido detrás de una mentira, ver cómo se desmorona esa mentira, duele. Y Esteban sintió este dolor como un cuchillo, tan profundo que la noche siguiente volvió a aparecer en mi puerta. Pero esta vez vino diferente. De esa reunión nació algo que ni siquiera yo imaginé. ¿Quieres saber lo que dijo? Bueno, te lo diré en la siguiente parte, porque ahí es donde la justicia silenciosa comienza a mostrar sus verdaderos dientes. Sabía que algo había cambiado en el mundo de Esteban, incluso antes de que volviera a aparecer en mi puerta. Los mensajes comenzaron a llegar temprano, de personas que ni siquiera eran parte de mi vida. Sus compañeros de trabajo, conocidos de Guadalajara, incluso un ex cliente que ni siquiera sabía que existía. Todos diciendo lo mismo, no podía ocultarlo. La carta de Isabel corrió como un viento por todo el vecindario, luego por la empresa, luego por los pasillos de esas oficinas donde le encantaba caminar con el pecho hinchado, llamando a los demás incompetentes. Y allí, frente a todos, cayó su máscara. Escuché que un gerente comentó a la hora del café. Si mintió sobre su propia casa, imagínese el resto. Otro empleado compartió la publicación en un grupo interno de la empresa y escribió: hay personas que viven de la apariencia hasta que arruinan su cuenta. Y el golpe final vino de un gran cliente. Uno de esos contratos que sostienen todo un trimestre. Canceló el proyecto y envió una breve justificación, casi cruel. No hago negocios con los que mienten sobre su propia fundación. Esteban fue llamado a la junta esa tarde. Se incorporó como gerente regional, se fue como analista común. Degradado, sin aumento, sin viajes, sin estado, sin el coche de la empresa. Lo supe porque él mismo se lo dijo, no a mí, sino a Isabel, con la voz quebrada, cuando regresó a casa. No hubo gritos, no hubo ataque, no había excusa. Entró, dejó caer su maletín al suelo, fue al dormitorio y cerró la puerta lentamente. Isabel dijo que escuchó el sonido amortiguado de sus manos en su rostro, primero una vez, luego otra vez, hasta que se convirtió en un grito atrapado que solo conocen aquellos que cargan con vergüenza. Los niños, por supuesto, se dieron cuenta. Los niños siempre se dan cuenta. Rafael preguntó en la cena: «Mamá, ¿por qué papá ya no es un jefe?» Isabel tragó saliva y se limitó a decir: «Porque a veces la vida te enseña por las malas». Y allí, en esa casa que ayudé a construir, la verdad comenzó a resonar. Isabel tuvo que buscar trabajo, a tiempo parcial, en una pequeña oficina cerca de casa. Ella misma me envió una foto de la tarjeta firmada,
como si fuera una tímida petición de perdón. Papá, comencé hoy. Los nietos comenzaron a notar que el supermercado tenía una marca más barata, que el almuerzo escolar cambió, que el internet se cayó más. Nada extremo, pero suficiente para que entiendan que la estabilidad no se construye sobre mentiras. Y todo esto sucedió sin que yo moviera un dedo, sin que yo envíe un mensaje, sin desear el mal. Me quedé en mi rincón, cuidando mis orquídeas, respondiendo cuando me lo pidieron, permaneciendo en silencio cuando el silencio dijo más. Y ya sabes, hijo mío, a veces la vida demuestra que la justicia más poderosa es la que no hace ruido. Porque hay dolores que solo crecen cuando nadie está mirando. Hay caídas que no necesitan ser empujadas, solo quitar el apoyo que nunca debería haber sido una obligación. Y mientras todo esto sucedía, sentí algo extraño en mi interior. Ni alegría, ni venganza. Era paz. Como si cada pieza finalmente volviera al lugar correcto. Como si, después de tantos años de cargar más peso del que debería, finalmente estuviera viendo cómo el mundo se equilibra. Pero déjame decirte algo importante. Por mucho que creo que he visto mucho en mis años de vida, lo que vino poco después me tomó por sorpresa. Porque la caída de Esteban no terminó ahí. Hubo un momento, un solo momento, que realmente hizo que ese hombre entendiera quién era sin mí. Y cuando sucedió ese momento, finalmente llamó a mi puerta. No por enojo, no por orgullo, pero por algo que nunca antes había sentido. ¿Quieres saber qué hizo que Esteban volviera a mí esa vez? Pues, verás esto ahora, porque ahí es donde la historia realmente cambia. 3 meses después de toda esa tormenta, preparé mi casa como no lo había hecho en mucho tiempo. Me levanté temprano, puse agua a hervir, preparé el arroz para recibir las rajas, cociné los frijoles lentamente, como hacía mi madre allá en Dolores Hidalgo, y dejé las carnitas dorándose en la estufa hasta que perfumaron toda la casa. No fue un almuerzo cualquiera. Fue el primer encuentro desde que salió la verdad, ya que cayeron las máscaras y cada uno tuvo que mirar su propio reflejo sin trucos. Cuando el reloj marcó el 12:30, oí venir su coche. Me paré en la puerta de la cocina, tratando de controlar la mezcla de sentimientos que subían por mi pecho. Miedo, esperanza y ese orgullo silencioso que solo pueden sentir aquellos que han sobrevivido a profundas decepciones. Isabel entró primero. Era más ligero, más simple, más cierto. Dejó su bolso en el sofá y fue directamente a la cocina, preguntando si podía ayudar. Por supuesto, hija, respondí, y la forma en que revolvía las ollas, arreglaba los platos, parecía disculparse sin palabras. Los nietos venían justo detrás, corriendo, con una alegría que no era para nada forzada. Me dieron 2 dibujos. Uno decía, «Te quiero, abuelo». El otro, «Gracias por todo». Sostuve los papeles lentamente, como si sostuviera un pedazo del corazón que se había perdido en el camino. Y fue solo entonces que Esteban apareció en la puerta. No dijo nada, pero su rostro, esa cara decía más que cualquier discurso. Sus ojos estaban bajos, su postura estaba retraída, sus manos estaban inquietas. No era miedo, fue humildad, la verdadera humildad, de esas que solo nace cuando el orgullo muere de forma dolorosa. Me saludó con un «Buenas tardes, don Arturo», casi en un susurro. Solo respondí «Buenas, Esteban», y lo invité a sentarse. No me propuse abrazar ni mantener la distancia. Dejé que la mesa, puesta simplemente, hablara por mí. Servimos comida. La conversación fue baja, tranquila, casi tímida. Isabel estaba hablando sobre el nuevo trabajo. Los niños hablaron de la escuela. Y Esteban, bueno, solo escuchó. Cada vez que miraba hacia arriba, encontraba el mío y me alejaba rápidamente, como si todavía no supiera si seré perdonado. Es extraño decir esto, pero en ese silencio suyo vi el comienzo de algo que nunca había mostrado. Respeto. Y mira, hubo un momento, allí, entre un plato y otro, en el que sentí una paz tan grande, tan inesperada, que incluso me asustó, porque me di cuenta de que esta ya no era una reunión impulsada por la necesidad, el orgullo o el interés. Era reanudación. Cuando terminamos de comer, me aclaré la garganta y dije, mirando primero a los niños, luego a ellos, quería proponer algo. Cenas mensuales aquí, no por hablar de dinero, ni de errores, pero recordar que seguimos siendo una familia. Isabel asintió de inmediato, con los ojos llorosos, y Esteban levantó la cara,
Respiró hondo y solo asintió con la cabeza. No por obligación, no por conveniencia, pero por respeto. Por primera vez, respeto. La mesa, que meses antes había sido escenario de humillación, ese día parecía otro lugar. Un lugar de curación, de verdad, en tierra firme. Y lo confieso, fue allí, en ese sencillo almuerzo, que sentí que la historia todavía tenía algo que ofrecer, porque, en el fondo, lo sabía. Antes de que se estableciera realmente la paz, todavía quedaba un paso por recorrer, un paso difícil y obligatorio que no podía venir de mí. Y cuando finalmente llegó ese momento, vino de donde menos lo esperaba. ¿Quieres saber cuál fue ese paso? Bueno, ahí es cuando todo cambia para siempre. Recuerdo bien esa tarde, porque el sol parecía más lento, más maduro, como si también hubiera envejecido conmigo. Me senté en el taburete de madera de mi jardín, el que reparé yo mismo unas 3 veces, viendo a los niños correr por el patio con la cometa que construí la noche anterior. Era una cometa simple, hecha de papel de seda de colores, palos de bambú e hilo reforzado, pero para ellos parecía un tesoro. Rafael corrió tirando de la línea, gritando, «¡Mira, abuelo, mira!», mientras la pequeña Lucía se reía al verlo tropezar con sus propios pies. Y yo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Ligereza. No esa ligereza tonta y fugaz. Hablo de la que entra despacio, casi sin pedir permiso, y se queda ahí dentro de nosotros como un soplo de calma. Mientras los dos jugaban, recogí el marco que siempre dejo en la mesa al lado del banco. Foto de Rose. Sonreía con esa forma que parecía medirme por dentro, como si adivinara cuándo estaba realmente feliz y cuándo solo estaba fingiendo. «Aprendieron, Rosa», murmuré. Finalmente aprendieron. Y era cierto. No porque se hubieran disculpado conmigo de la manera perfecta, no porque hubieran compensado todos los años de silencio e ingratitud, pero porque vi en sus ojos, en la forma en que llegaron, en la forma en que hablaron, en su escucha, que algo había cambiado. Y este cambio no vino por el regaño, ni por el recorte de dinero, ni por la vergüenza pública. Vino del silencio, de mi silencio, de mi negativa a seguir siendo el suelo que nadie ve. Sabes, con la edad nos damos cuenta de que la vida no se gana gritando. Tampoco es posible ganar teniendo razón. La vida se conquista sobreviviendo a ella con la dignidad intacta. Y aprendí tarde, pero aprendí. Cuando dejamos de rogar por reconocimiento, el respeto comienza a regresar por sí solo. Y allí, sentada en medio del olor a tierra mojada y el viento que sacudía mis bugambillas, entendí algo hermoso. Ya no necesitaba ser el centro de nada. No tenía que ser el salvador, ni el mártir, ni el padre que lo resuelve todo. Podría, finalmente, ser Arturo, el abuelo que hace cometas, el hombre que cuida las orquídeas, el anciano que recuerda a Rosa sin romperse por dentro. Eso es todo. Eso fue más que suficiente. Pero fue en ese mismo momento, mientras arreglaba la foto de Rosa en mi regazo, que sentí algo diferente en el aire. Como si viniera una nueva pieza de historia, una puerta que se abre lentamente, en lo profundo de mi memoria, porque, aunque pensaba que todo ya estaba resuelto, todavía había una última cosa, una última verdad, que necesitaba enfrentar, y no venía de afuera, vino de mi interior, y cuando finalmente apareció, cambió todo de una manera que no esperaba. ¿Quieres saber cuál fue esta última verdad? Luego escuche lo que sucedió después. Cuando llegué al final de todo esto, sentí que me faltaba un solo gesto para cerrar de una vez por todas todo un capítulo de mi vida. Y por eso, en una noche tranquila, me senté en mi pequeña oficina, tomé una hoja de papel y escribí una última carta a Rosa. No para enviarla, sino para guardarla en nuestros recuerdos. Escribí: «Querida Rosa, he cumplido lo que prometí. Protegí a nuestra hija todo el tiempo que lo necesitó. Y cuando ya no lo necesitaba, protegí mi dignidad. Hoy caminan sobre sus propias piernas y yo camino ligero». Dejé la carta doblada en el primer cajón, el mismo donde guardo mis gafas de lectura, y apagué la luz. En la pared, el tablero con la frase que repetía a los ingenieros más jóvenes brillaba en la oscuridad. Toda fundación necesita silencio para sostener lo que importa. Y me di cuenta de que eso era todo. He pasado toda mi vida construyendo cimientos, por puentes, por familias, por futuros. Al día siguiente, salí a caminar por el mercado en el centro de San Luis Potosí, como siempre lo hacía. Compré flores en el puesto de la señora Elvira.
Intercambié unas palabras con Mariano, que vende queso desde antes de que yo tuviera el pelo blanco, y seguí mi camino lentamente, sintiendo la brisa cálida en mi rostro. No había público, no había nadie mirando. Y, quizás por primera vez en muchos años, no había ningún peso sobre mis hombros. Isabel ahora llega a casa sin miedo a mirarme a los ojos. Esteban, silencioso y más humilde, me saluda con respeto, no por obligación, sino porque ha aprendido. Y mis nietos, me abrazan como si nunca me hubieran perdido de vista. En el fondo, la vida lo ha arreglado todo como siempre lo hace cuando dejamos de gritar y comenzamos a escuchar lo que quiere enseñar. La lección más importante que he aprendido de todo este viaje es simple pero profunda. El amor no se trata de darlo todo. Se trata de dar lo que tiene sentido. Y respeto. El respeto no se pide, no se compra, no se exige. El respeto está plantado, regándose a sí mismo. Y está cosechado. A veces solo después de muchos años. A veces solo después de un corte necesario. Pero él viene. Y cuando llega, sale limpio. ¿Sabes? Me pregunto cuántas personas pasan por lo mismo que yo. Cuántas cargan el mundo a cuestas para aquellos que ni siquiera notan el esfuerzo. Y tal vez por eso estoy tan agradecido por su compañía hasta ahora. Gracias por escucharme, por compartir este pedazo de mi vida conmigo. Créeme, tu presencia marca la diferencia. Si quieres darme un abrazo que nos caliente incluso desde lejos, deja un me gusta aquí en el video. Me llega como una caricia silenciosa. Y si quieres volver a escuchar otras historias, inscríbete. Es como dejar la puerta abierta para el próximo café que vamos a tomar juntos. Dime en los comentarios de qué ciudad estás viendo. Me gusta imaginar este enorme mundo lleno de personas caminando juntas, incluso sin conocerse. Y activa la campana, ¿ves? De esa manera, no perderá cuando el café se vuelva a preparar. Ahora, antes de que te vayas, no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal, con otra historia increíble que estoy seguro te tocará el corazón.